Ya. Muy bien. En esta penúltima clase de este módulo vamos a hablar de normas, protocolos y aspectos éticos de la calidad asistencial. Y bueno, lo primero que vamos a tomar en cuenta es al médico como profesional. Y el médico es una persona, un profesional que se haya legalmente autorizado para ejercer la medicina con dos aspectos, con el título académico, con el título de provisión nacional, con la matrícula profesional del Ministerio de Salud, y en la ley 3131 todavía persiste la afiliación con la matrícula del colegio médico. Pero ya a nivel del ministerio solo exige la matrícula profesional que da el ministerio. ¿Y cuáles son sus funciones? La conservación y el restablecimiento de salud. Vale decir, la promoción de la salud, la prevención, la cura, el diagnóstico y la cura de la enfermedad y la rehabilitación o restablecimiento del enfermo. Entonces, para esto vamos a escuchar este video. Para ser médico hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico. Pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida, y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. Entonces, lo primero que tenemos que acordarnos es el juramento hipocrático, que a su texto, me voy a permitir leerlo, indica que si en mi práctica médica y aún fuera de ella viese o oyese con respecto a la vida de otros hombres algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto todo lo de este tipo. Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado a gozar de mi vida, de mi arte, y ser honrado para siempre entre los hombres. Mas, si lo quebranto y cometo perjurio, sucédame lo contrario. Hipócrates. Entonces, si entendemos y comprendemos que las dos personas que está en ofertante de un servicio, el prestador de un servicio, que es el personal de salud, médico, odontólogo, enfermera, bioquímico, farmacéutico, etcétera, todo el equipo de salud son personas
pero también tenemos que solicita nuestra oferta, o sea, el demandante es el paciente, el cliente y el usuario externo, que como persona creen en algo, hay una dimensión espiritual, hay un Zoe, donde ha tenido una historia para creer en eso, donde tiene una perspectiva y una situación actual. También hay una dimensión psicológica, la parte psique o psique, donde está la mente, la emoción y demás. Igual que tiene una historia, una visión actual, una perspectiva. Hay una dimensión biológica, hay un soma, hay una parte biológica, donde también tiene una perspectiva, una historia y una situación actual. Y tiene una dimensión social, yo diría sociocultural, con todos sus enfoques. Entonces, si consideras que una persona tiene una dimensión zoe, psico, bio, sociocultural, entonces vamos a comprender incluso el modelo que se está viviendo entre estas dos personas. Y las acciones del médico son pedagógicas, son de enseñanza, son de docencia. Cuando hemos hablado, cuando se hace el consentimiento informado, por ejemplo, le estamos explicando al paciente los procedimientos que vamos a hacer, las ventajas de ese procedimiento, las complicaciones que puede tener, y hacemos un feedback, una retroalimentación para que nos pueda explicar lo mismo y dejarlo decidir. Hay residentes, hay internos, hay estudiantes a los cuales estamos explicando. Por ende, preparamos para el futuro de la vida. También tenemos una acción de prevención de la enfermedad, de diagnóstico y curación, y la reparadora para el paciente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud habla que la finalidad del acto médico es la promoción de la salud, es la prevención, diagnóstico y curación de la enfermedad, y es la rehabilitación del paciente. La OPS o la OMS habla, por lo tanto, que hay 3 tipos o 3 clases de acciones en la práctica profesional del médico, y yo extrapolo a todo el personal de salud. Hay una acción pedagógica de enseñanza que les he hablado. Hay una acción preventiva, yo diría promoción de la salud y preventiva, y va a haber una acción curativa y reparadora. Entonces, hablando un poco del padre de la medicina, de Hipócrates, que nace el año 460 antes de Cristo en la isla de Kos y muere el año 370 antes de Cristo en Tersalia. Es hijo de Heráclides y Praxitela. Es un médico en la antigua Grecia, donde hablamos del juramento hipocrático, que dice que en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento a que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y la noble tradición de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, de nacionalidad, de partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde su concepción, aún bajo amenazas. No admitiré utilizar conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente por mi honor, y este juramento hipocrático ha sido redactado
por la Asociación Médica Mundial en su asamblea del 8 y el 11 de noviembre de 1948, en la que se denomina la Fórmula de Ginebra. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico, fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático, la promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos, e Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera, y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes, vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunta escuela pitagórica de medicina, de la que se tiene más noticias. Aunque hoy en día el juramento solo se utiliza raramente en su forma original, sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas. Los licenciados que están a punto de empezar la práctica médica tradicionalmente pronuncian este juramento. El juramento dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré según mis fuerzas y mi capacidad el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos y, si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer
un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó, y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto. El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre, ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el Corpus Hippocraticus, donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban y aún están de acuerdo con los principios de la Iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I después de Cristo y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa y implícita el juramento sea asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video entonces fue del episodio. Entonces, lo que se tiene que cultivar para justamente tener una buena gestión de calidad en la atención de salud y evitar conflicto de intereses es la relación médico-paciente. ¿Qué entendemos como la relación médico-paciente? Es la interacción que se establece entre el médico
y su paciente durante el curso de su enfermedad. Es una relación interpersonal de tipo profesional. Y la relación puede influir en el curso de la enfermedad y en la eficacia del tratamiento. Y en 93 la OMS hablaba de una asistencia personalizada en la práctica médica. Entonces, ¿en qué aspectos puede haber un deterioro de la relación médico-paciente? Que también está simultáneamente ocurriendo con la tecnificación de la medicina. La tecnificación va a hacer que haya una despersonalización de la atención médica, lo demás hemos visto en COVID, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Que hemos tenido por COVID, o sea, había atenciones por WhatsApp, todo se hacía vía celular, o sea, videollamadas y demás, exámenes de laboratorio directo, etcétera. Se puede ver el paciente como objeto, hay una atención deshumanizada, hay una carencia de sensibilidad y de empatía.
Ese video es el que más nos ha mostrado de lo que es la empatía, ¿sí? Entonces, para tener un reto en la actualidad, para tener una buena relación médico-paciente, empatía, respeto, confianza, comprensión, compasión y interés genuino por nuestro paciente. Entonces, ¿qué normativos y principios éticos se establece en esta relación médico-paciente? Primero vamos a ver qué es la bioética para que nos ubiquemos. ¿Qué es la bioética? La bioética es la rama de la ética que se va a dedicar a proveer principios para la conducta correcta del ser humano respecto a la vida, en la vida humana, en la vida no humana, vale decir animal o vegetal, en el medio ambiente, que pueden dar las condiciones aceptables para la vida. Entonces, una definición de bioética, según Benjamín Erazo Acuña, en su libro Bioética para Odontólogos, dice que es la disciplina que utiliza los conceptos morales, éticos, académicos y científicos en todas las áreas del conocimiento. ¿Para qué? Para promocionar, impulsar la justicia, la equidad biológica, social, económica y política en todos los aspectos, actividades y momentos de la vida. Entonces, ¿qué es la bioética? Es una rama de la ética que provee principios de conducta tanto para la vida humana, para la vida no animal, para el ambiente. Nos permite promocionar e impulsar la justicia y equidad biológica y nos permite tener aspectos y actividades en cada momento de la vida. Se van a relacionar la bioética con la medicina, con la biología, con la política, con el derecho, con la filosofía y con la teología. Vamos a tener 4 principios básicos de la bioética: la autonomía, la de justicia, la autonomía en el paciente. Tenemos que respetar el principio de autonomía en el paciente. A nivel de la sociedad va a haber un principio de justicia y en el accionar del médico va a haber un principio de no maleficencia. La relación médico-paciente nos va a dar el principio de beneficencia y la relación médico-sociedad y paciente-sociedad nos va a dar la de justicia. Entonces, hablamos de no maleficencias, la de no causar daño. La de beneficencia, hacer el bien o activar la promoción para hacer el bien. Y la justicia de imparcialidad y equidad. Entonces, ¿qué dice Hipócrates? Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. ¿Qué dice William Osler? La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. ¿Qué dice Voltaire? No hay hombre más digno de estimación que el médico, que habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que lo atacan y los remedios que pueden beneficiarlo, y que ejerce su arte. ¿Qué dice el doctor René Jerónimo Favaloro? Un gran, sí, el que descubrió el bypass, si no estoy equivocado. En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia van a estar siempre del mismo lado, de la humanidad. Y obviamente la ética tiene que ser reglada, tiene que ser reglamentada. Entonces, esta ciencia que da las normativas para rayar la cancha de los principios que da la bioética se llama deontología, que viene de leontos, deber, y logos, tratado o estudio, estudio del deber, que se va a ocupar de los deberes de los hombres en función a sus oficios, a sus conocimientos, a aptitudes, a profesiones que han adaptado sus conocimientos a las destrezas de una actividad específica
como el caso de los médicos, que tienen el deber, el proceder siempre con beneficio a la humanidad, que tienen la obligación como imperativo jurídico de adecuar el trabajo profesional a una conducta apegada a las normas y a las reglas. Entonces, la deontología busca el beneficio de la humanidad. Ya sabemos que viene de deontos, deber, y logos, tratado de estudio del deber, que es un conjunto de normas a seguir, que el código deontológico está basado en normas y valores que da la bioética. La medicina preserva el secreto profesional y hay diferentes acuerdos o tratados, ¿no? El de Ginebra, posguerra, ¿no es cierto? El de Helsinki, el de Tokio, Sydney y Venecia. Entonces, la deontología, conjunto de normas morales que se respetan en el ejercicio de la profesión, que vienen de los valores son dados por la ética, que es la manera de conducirse por el camino del bien. La ética médica es hacer con mi paciente lo mismo que me gustaría que hiciera. Entonces, la deontología médica se basa en la Declaración de Ginebra, juramento de la fidelidad profesional, la Declaración de Helsinki, que es relativa a los principios que se deben observar en la experimentación de humanos. En la Declaración de Sydney del 68 es la determinación del momento de la muerte. La Declaración de Tokio del 75 es referente a la tortura y la participación de los médicos o la no participación de los médicos referente a este hecho. La Declaración de Venecia del 83 habla sobre los tratamientos y enfermedades terminales. Entonces, esta relación médico-paciente habla de la interacción entre el médico y el paciente durante el curso de la enfermedad, habla de la relación interpersonal de tipo profesional y habla de la relación que puede influir en el curso de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. Entonces, un poco vamos a hablar de la normativa y los comités de asesoramiento que van a contribuir a una mejor gestión de calidad en los hospitales. Entonces, la Constitución Política del Estado, en su artículo 39, habla de que el Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado, regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicos sostenibles en el trabajo del personal, infraestructura, equipamiento de acuerdo a ley. Y eso ustedes saben que gestión de calidad es estructura. La estructura se refiere a la infraestructura, al equipamiento e insumos y medicamentos y al recurso humano, que también está plasmado en la Constitución Política. También habla de que la ley sancionará la acción o omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. El artículo 44 nos indica que ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, médica o de laboratorio sin su consentimiento o la de terceros legalmente autorizados, salvo cuando inminencia de perder la vida. O sea, cuando hay una emergencia, en riesgo vital, no necesitamos consentimiento informado. Y en el punto 2 indica que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. El reglamento de hospitales habla en su artículo 23 de los comités de asesoramiento. El artículo 11 habla de los comités de asesoramiento, que está el de técnico administrativo, el de control de infecciones nosocomiales y bioseguridad, auditoría médica y expediente clínico, acreditación y calidad, farmacia y terapéutica, docente asistencial, análisis de información, manejo de residuos. Acuérdense que el de manejo de residuos, infecciones nosocomiales, bioseguridad, ahora está concentrado en el Comité de Vigilancia Epidemiológica.
que tiene 3 subcomités. Un subcomité de IAS, o sea, de infecciones asociadas a servicios de salud, a la bioseguridad y a la prevención y manejo de residuos sólidos. También tenemos el de análisis de información, el de bioética e investigación, seguridad interna y contingencias. Cada comité de asesoramiento elabora su propio reglamento, su manual de funciones y su plan operativo. Lleva actas de sus reuniones, establece un calendario de trabajo anual, cuyas horas que dedicamos obviamente, activamente a los comités de asesoramiento, serán certificados por el CEDES y el colegio profesional respectivo para valor del escalafón y valor curricular. Dentro del artículo 24, que habla del personal del Reglamento General de Hospitales, indica que el primer punto, que obligaciones del personal de salud de cumplir la ley 1178 y normas o disposiciones vigentes, atender a pacientes con forma eficiente, oportuna, cordial, adecuada y principalmente con calidad, participar en forma obligatoria en los comités de asesoramiento que fuere convocado. Y ahí están los diferentes reglamentos de cada comité, que incluso ustedes lo pueden bajar. También hay instrumentos normativos, como los protocolos de actuación, las NAC, etc. Tocando algún aspecto ya de la calidad en salud, indicamos que la calidad en esencia es una condición o conducto que nos permite. ¿Qué es la calidad? Básicamente es hacer bien las cosas, ya sea la acción, servicio o producto. Hacer bien las cosas tiene que tener un punto: la satisfacción de nuestro cliente. Hacer el bien con el menor riesgo posible. Hola, mi nombre es Iber Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Este video es un video muy especial. Lo realizamos gracias a los aportes de uno de nuestros seguidores, quien muy proactivamente solicitó que hiciéramos un video donde dijéramos algunos tips para realizar auditorías. Hemos hablado anteriormente de las auditorías, de la importancia de estas en las organizaciones. Asimismo, hemos hablado sobre algunas competencias que debe tener un auditor. Hoy les hablaré desde mi experiencia, ya que llevo alrededor de 13 años realizando auditorías a sistemas y procesos en diferentes organizaciones, y cada vez nos encontramos elementos que se pueden mejorar. Por ello, compartiré con ustedes algunos tips muy sencillos que nos permitirán que el ejercicio como auditores sea cada vez mejor. Antes de la auditoría. Una vez nos asignen las auditorías, debemos prepararnos muy bien en el conocimiento profundo del proceso y la organización que vamos a auditar. No importa cuánto tiempo llevemos desarrollando esta actividad, cada empresa y proceso es diferente y por lo tanto la preparación debe ser cuidadosa y asegurar la comprensión de las políticas, la filosofía y los métodos de trabajo propios de la organización. Cuando estamos iniciando en la labor de ser auditores, se recomienda organizar documentos de trabajo que nos permitan no olvidar ninguno de nuestros aspectos que debemos tener en cuenta al momento de la auditoría. Estos documentos pueden contener las preguntas, evidencias a revisar, personas a entrevistar, entre otros elementos que nos faciliten la auditoría. Hable con el líder del proceso o de la empresa, a modo que esa persona nos comparta las diversas situaciones que se presentan que en la documentación no se pueden observar. Al momento de recolectar esta información debe tener cuidado, pues la persona no se debe sentir que es auditada. Y yo como auditor, por ética profesional, no podré usar esa información en contra o a favor de los auditados en el momento de la ejecución de la auditoría. Acuerde con los auditados la fecha, la hora y el lugar de la auditoría, de modo que al momento de realizarla no llegue de sorpresa. Asegúrese que el líder del proceso de la empresa le comunica a su personal esa misma información. Durante la auditoría. Para el día de la auditoría, asegúrese de ir vestido adecuadamente, de acuerdo al proceso y a la empresa que va a auditar, de modo que usted se sienta cómodo y seguro y no vaya en contra de las políticas organizacionales. Al momento de vestirse, tenga en cuenta también los accesorios que va a usar. Estos deben ser sutiles y que no llamen la atención.
Este consejo es tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, tenga en cuenta que menos es más. Y en el caso de los hombres, una buena recomendación es que usen un buen reloj y un buen lapicero. Y solo si son casados, lleven su argolla de matrimonio. En las mujeres, 7 accesorios máximo es la regla que se debe seguir, contando cada arete como uno solo. El olor es importante. Aunque no lo creamos, nuestro olor puede entorpecer una auditoría. Es por ello que debemos ser cuidadosos al momento de aplicarnos perfumes, no revolver aromas y tampoco excedernos en ello. Y aunque parezca obvio, un tip básico es que siempre debemos bañarnos, lavarnos los dientes, el cabello, de modo que nuestra imagen siempre sea fresca. Cuando lleguemos a la empresa o el proceso que vamos a auditar, hagámoslo con entusiasmo y alegría. Saludemos cordialmente a las personas, sonriendo, mostrándonos tranquilos y confiados. Si el auditado nos ve así, seguramente muchos de sus miedos y ansiedades comenzarán a disminuir. Haga la reunión de apertura con todo el personal que se va a auditar. De este modo, todos tendrán la información de primera mano. Explíqueles cómo será el método de trabajo, qué elementos se van a revisar y haga énfasis en el cumplimiento de los tiempos, tanto de su parte como auditor como de ellos como auditados. Sea muy observador y manténgase atento a todo lo que el auditado le dice, tanto con las palabras como los gestos, ya que de estos dos elementos dependen los hallazgos que tengamos en nuestro proceso de auditoría. Siempre que indague sobre un tema, no acepte solo evidencia verbal. Siempre debe solicitar otro tipo de evidencia, como puede ser la documental o testimonios de otras personas que puedan validar la información recibida. Cuando haga un hallazgo, no culpe a la persona, refiérase al proceso, pues es en realidad este el que está fallando. Sea coherente en lo que dice y en lo que expresa, con sus movimientos y posiciones corporales. Nunca vaya en contra de las políticas y la filosofía de la organización. Mantenga una posición neutral. No invente requisitos. Siempre debe ceñirse a su referente o criterio de auditoría. Esto le permitirá ser más objetivo en sus opiniones. Mantenga la mente abierta para comprender que cada organización, proceso o persona puede dar cumplimiento al mismo requisito de modo diferente. Sea muy ético y moral, no acepte sobornos de ninguna clase. Sea proactivo y flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que surgen durante el proceso. Mantenga la confidencialidad de todo lo que escuche, vea y aprenda durante la auditoría. Ese conocimiento e información es de la empresa, no suyo. Sea proactivo o flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que puedan surgir durante el proceso. Comunique cada vez al auditado los hallazgos, sean positivos o negativos, de modo que cuando usted entregue el informe de auditoría, este no sea una sorpresa para el auditado. Después de la auditoría, asegúrese de entregar oportunamente el informe de auditoría. Sea concreto, objetivo y directo en la redacción de los hallazgos. Para ello, utilice la evidencia recolectada durante el proceso. Sea cuidadoso con la ortografía al momento de redactar su informe. Inicie siempre su informe de auditoría resaltando las fortalezas del proceso o la organización que auditó. Asegúrese de concluir adecuadamente sobre la eficacia, la conveniencia y la adecuación del proceso o del sistema auditado. Agregue valor a su auditoría, concluyendo sobre otros aspectos como la conformidad del sistema y la cultura de la organización. No asesore a sus auditados, pues su rol es de evaluador. En lo posible, presente usted personalmente el informe a los auditados, de modo que pueda haber un espacio para la retroalimentación. Genere en sus auditados el interés por mejorar continuamente y haga que ellos se comprometan con mejoras que puedan realizar. Y por último, si usted está seguro de su trabajo, confíe que esta labor le va a agregar valor a la organización, al proceso y a las personas con las que usted interactúe. Estos tips te ayudarán a mejorar el ejercicio como auditor, teniendo en cuenta que cada vez aprendo más y puedo ser mejor. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ivette Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy bien, entonces vamos a desglosar lo que hemos hablado. Primero estamos hablando de atención. Y en el tipo de atención, no se olviden la estructura. Tiene que haber una buena estructura, infraestructura y equipamiento, dotación de medicamentos e insumos y obviamente un personal de salud capacitado para este servicio. Entonces después podemos hablar de la gestión. Y la gestión tiene que tener una sostenibilidad, tiene que tener buenos flujos funcionales
y tiene que tener un buen ordenamiento, una buena normativa basada en leyes y normas. Recién podamos hablar de calidad, de la gestión de calidad en la atención. Y todo eso se va a proyectar en las caracterizaciones. No se olviden que el gestor de calidad es la piedra angular, y hemos hablado de esto, que es un profesional con capacidad técnica, contratado expresamente en cada establecimiento de segundo y tercer nivel y a nivel de redes de primer nivel, para hacer seguimiento y controlar las distintas reparticiones de apartamentos, servicios del establecimiento de salud. No nos olvidemos de los deberes y derechos del paciente. Tiene 7 derechos el paciente. 12 derechos al paciente. Recibir una atención médico humanizada y de calidad, la dignidad como ser humano, el respeto a sus creencias y valor étnico-cultural, la confidencialidad, el secreto médico, que su violación es un delito penal en nuestro país. Recibir información adecuada y oportuna para tomar decisiones libre y voluntariamente. La libre elección de su médico de acuerdo a la disponibilidad institucional. Reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos han sido vulnerados. Disponer de un horario y tiempo suficiente para su adecuada atención. Respetar su intimidad. Tener un trato justo, equitativo, sin desmedro de su condición socioeconómica, étnico-cultural, de género y generacional. Solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento. Negarse a participar en investigación o enseñanza de la medicina, salvo situaciones que la ley lo establece. Apoyar a la práctica médica como voluntario en el tratamiento de enfermedades graves y ayudar a su rehabilitación. Y tiene solo 3 deberes. Trato digno y respetuoso con su médico, cumplir oportuna y disciplinadamente las prescripciones e indicaciones médicas, y comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud, personales y familiares. Ahora vamos a hablar de los derechos y deberes del médico, que tiene como 2 o 13 deberes y solo tiene 6 derechos. Los derechos del médico son 6. Una remuneración justa, un trato digno del paciente, familiares y la comunidad, trabajar en condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones, ejercer la profesión en forma libre y sin presiones, que se respete su criterio médico, diagnóstico y terapéutico, su libertad prescriptiva, como su probable decisión de declinar la atención de algún paciente, siempre que en tales aspectos se sustenten sobre base ética, científica y protocolos vigentes. Y recibir capacitación y actualización de su institución. Y son como 12 deberes. Dentro de los deberes está cumplir con los principios éticos de la Declaración de Ginebra, aprobados por la Asociación Médica Mundial, estar inscrito en el Colegio Médico de Bolivia, colaborar a las autoridades del Sistema Nacional de Salud en caso de epidemias, desastres y emergencias. Esto lo han hecho muchos personal de salud, sobre todo en las primeras olas del COVID. Hay gente que ha muerto también, personal de salud. Respetar el consentimiento expreso del paciente cuando rechace el tratamiento o hospitalización que se le hubiera indicado. Guiarse por protocolos oficiales, cumpliendo con normas técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. En caso de urgencia o en caso de emergencia, ningún médico, ningún centro de salud, hospital o clínica puede negarse a la atención básica, o sea, la estabilización. Brindar atención adecuada a una persona que se encuentra en peligro inminente de muerte, aún sin consentimiento expreso. Y está ya en el artículo 44 de la Constitución.
otorgar los beneficios de la medicina a toda persona que los necesite sin distinción alguna y sin mayor limitación por que el señala la ley. Informar al paciente o responsables legales con anterioridad a su intervención sobre riesgos que puede implicar el acto médico, cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales señalados en la ley, guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios, tener una capacitación médica continua. Para ello deberán someterse a programas de capacitación y actualización periódica de conocimientos que definirá el Estado boliviano en forma obligatoria. Y algo que es importante para la gestión de calidad y es el servicio de atención al cliente. Sabemos que el éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus clientes y ellos que son protagonistas principales y el factor más importante de la intervención en el juego de negocios. Hay mandatos para prestar un excelente servicio al paciente. Primero, tiene que haber rapidez, actitud positiva, cortesía, colaboración, precisión, atención e iniciativa. ¿Ya? Ahí vemos los momentos de atención, ¿no? Puede ser en la admisión, al atender a un usuario, a prestar un producto, o al egresar el usuario cuando se da alta hospitalaria. Entonces son tiempos totalmente distintos que hay que pasarlos. Hay una política de seguridad del paciente. Entonces ahí está la gestión de calidad. Por ejemplo, la atención centrada en el paciente está en procesos seguros, en el aprendizaje organizacional y en una cultura de frente a la seguridad. Entonces ahí vamos a tener procedimientos seguros, tecnología relativa y segura, infraestructura segura, información segura. Y hacemos justamente los estudios de satisfacción al usuario, donde habla que la satisfacción del usuario es un propósito central del sistema de salud. Y bueno, satisfacer sus necesidades de salud, las expectativas razonables, el compromiso ético de los gestores y niveles operativos. Podemos tener el buzón de quejas, que se lo abre cada mes o cada 2 meses. ¿Qué objetivo tiene? De mejorar la seguridad y la calidad del servicio, proporcionar información sobre experiencias y preocupaciones de los clientes, restablece la confianza del consumidor y del paciente, ahorra tiempo a la gerencia basándose solamente en la resolución de quejas, evitando que éstas se escalen, promociona una cultura de riesgo y rendición de cuentas, previene contra prácticas de despilfarro y reduce costos, crea un entorno de trabajo más satisfactorio para médicos, enfermeras y personal paramédico, mejorar la reputación de un servicio y prevenir sobre comentarios negativos o mala publicidad. Tenemos la buzón de quejas y reclamos que nos va a permitir hacer acciones preventivas, acciones correctivas y acciones de mejora continua de la calidad. Ahí tenemos, por ejemplo, módulo de atención al usuario. Ahí está un triaje, una clasificación para los servicios de justo de emergencia. Entonces, se ve esto y hasta ahí sería la seguridad del paciente. Entonces, Eduardo, unos 5 minutos